Una de las ramas más importantes de la física clásica es la termodinámica. Esta ciencia tiene un montón de aplicaciones en nuestra vida actual y realmente ha transformado la forma en cómo el hombre usa las máquinas y explota varias áreas de la tecnología moderna. Antes de entrar a conocer las reglas básicas de la termodinámica, nos referiremos a dos conceptos previos que son el calor y la temperatura. Una vez que los podamos distinguir, vamos a ir a comprender mejor las leyes de la termodinámica. Primero, entendamos qué es la temperatura. Entonces, la temperatura es la medida de la agitación que tienen las partículas de un sistema. Y claro está, cuanto más agitadas estén esas partículas, mayor será la temperatura. Por otro lado, cuanto menos agitadas estén, perdón, la temperatura será más baja. Entonces, si un sistema tiene sus partículas completamente en absoluto reposo, podríamos decir que ese sistema tiene una temperatura de 0 Kelvin. Esto, según la ley de la termodinámica, es imposible porque al final, a nivel molecular, siempre hay movimiento y por lo tanto es imposible alcanzar el 0 Kelvin aunque tuviéramos el refrigerador más potente del mundo. Y algo que nos ayuda a entender un poco esto es sobre el movimiento, es que si las partículas tienen poco movimiento, normalmente el material está en estado sólido. Si tienen un movimiento intermedio, están en líquido. Y si las moléculas de la sustancia están muy agitadas, probablemente la sustancia esté en fase gaseosa. Esto se conoce como la teoría cinética de los gases. Y podemos visualizarlo así como se ve en este diagrama. Aquí podemos ver cómo las partículas, cuanto más agitadas están en un sistema, mayor es la temperatura. Por eso la temperatura sería una forma de medir cuán agitadas están las partículas y por lo tanto una medida de la energía térmica, por decirlo así, que tenga un sistema. En este caso, dos líquidos a diferentes temperaturas, vemos el efecto en la agitación molecular del sistema que estamos indicando aquí. Ahora, hay unas escalas para medir la temperatura muy conocidas que es la escala Celsius. Esta escala se tomó como referencia los puntos de fusión y ebullición del agua, tomando como cero el punto en el cual el agua pasa de hielo a líquido o de líquido a hielo, y 100 en el punto en el que el agua se evapora o que el vapor se condensa en agua. A esa misma escala, si le añadimos otra idea, pero con la escala Fahrenheit, en esta escala el agua se funde a 32 Fahrenheit. 212 Fahrenheit es el punto en el que el agua se evapora. Entonces, como ven, son escalas en las que está más estirada esta que la otra, porque por cada 100 Celsius acá, hay 180 Fahrenheit acá. Entonces, si hacemos una división, da 1.8 o 9 quintos la relación entre esta escala y la otra. Aparte que la escala Fahrenheit está 32 grados arriba de esta, aunque la temperatura 0 y la temperatura 32 es la misma realmente, en escalas diferentes por supuesto. Estas escalas realmente deben de hacerse a un lado porque la escala Kelvin es la escala que es una escala absoluta. La razón es que el 0 Kelvin sí tiene un significado físico y un significado matemático también en las fórmulas. Un punto es que la escala Kelvin toma el agua como 273 el punto de fusión y 373 el punto de ebullición. Como ven, también hay 100 Kelvin de diferencia, igual que la escala Celsius. Por lo tanto, para convertir de Celsius a Kelvin, solo es de recordar de que los Kelvin tienen 273 cuando el agua tiene 0 Celsius en la otra. Por ejemplo, si yo quiero convertir 10 Celsius a Kelvin, solo le sumo 273. Entonces 283 sería lo mismo que 10 Celsius, sería la misma línea acá. Es una conversión rápida y directa. Ahora,
¿Cómo afectan las temperaturas a los materiales? Bueno, lo que se ha observado es que todos los materiales sufren un cambio en sus dimensiones cuando se someten a un cambio en la temperatura. Por ejemplo, se ve que las varillas aumentan su longitud cuando la temperatura se eleva. Se ve que las láminas, es decir, las superficies, aumentan cuando sus temperaturas también se elevan. Y los volúmenes, los cuerpos sólidos de 3 dimensiones también aumentan su volumen cuando ha habido un cambio en la temperatura. Entonces, se ha observado en el laboratorio que ese crecimiento en las dimensiones de un material depende de 3 cosas. Uno es de cuánto medía originalmente el material. Dos, de cuánto cambió la temperatura de ese material. Y tres, del mismo material. Eso lo podemos resumir en esta fórmula que digamos que consideremos la longitud de una varilla y llamémosle LO a la longitud original de la varilla antes de calentarla. Llamémosle delta T al calentamiento, es decir, a la diferencia de temperatura final menos la inicial a la que se sometió. Y alfa sería una constante que dependería de cada material. Entonces, si multiplicamos las 3 cosas, entonces nos va a dar el cambio de la longitud de la varilla. ¿Y qué pasa si es una superficie? Entonces le vamos a llamar superficie inicial o área inicial, y en este caso lo vamos a multiplicar por 2 veces la constante de ese material. Y la fórmula sería esta y nos daría el crecimiento de área. Y si fuera volumétrico, pues lo mismo, solo que ahora consideraríamos volumen inicial y 3 veces alfa. Aunque a esta constante se le conoce como mejormente conocida como beta, ¿verdad? Y se llama constante de dilatación volumétrica. Esto aparece en tablas y estas constantes puede uno consultarlas en los textos, y para cada material normalmente se tiene ya una constante de estas. Por ejemplo, aquí aparece una tabla en la que se dan algunos valores. A propósito, cuanto mayor es alfa, mayor es el crecimiento del material. Por ejemplo, si vemos aquí, son números pequeños, por supuesto, ¿verdad? Como vemos aquí, todos tienen exponente 10 a la menos 6, dándonos a entender que al final es poco el crecimiento, pero hay materiales que se percibe aún más. Por ejemplo, fíjense aquí, el material que más alto tiene es el plomo, es decir, que el plomo se expande con facilidad seguido por el zinc. A propósito, las láminas de nuestros techos que son de zinc normalmente crecen mucho sus dimensiones, y por eso cuando el sol las calienta se escucha un crujido, de manera que este crujido es producido por las presiones a las que se somete esa lámina cuando los pernos a los que está sujeta no dejan que se expanda más de lo que deseara. Entonces eso hace que haya un crujido tanto como cuando se enfría como cuando se calienta esa lámina, porque el zinc vemos que tiene una constante alta. Ahora vemos que un material que tiene muy baja es el silicio y también el Pyrex, ¿verdad? Son sustancias que crecen muy poco, por lo tanto esto se usa en recipientes para que no se quiebren. O sea que estos materiales crecen poco cuando hay cambios de temperatura bruscos. Y por ejemplo, el vidrio Pyrex se usa mucho en los laboratorios para materiales que se van a calentar, y así no se quiebra tan fácil. El vidrio común, fíjense que es 9, y por lo tanto si tomamos un vaso normal de nuestra casa y tiene agua fría y le echamos agua caliente, normalmente la expansión superficial que se produce hace de que ciertas zonas se estiren más que otras, creando fuerzas de tensión enormes en la estructura del vaso y fracturándolo, ¿verdad? Entonces esta tabla ya se puede tener como una referencia, y vamos a verlo en un ejemplo cómo utilizar las fórmulas anteriores. Por ejemplo, veamos aquí lo que ocurre en un puente largo que dice que mide 300 metros, está hecho de acero y sufre temperaturas bajas de 12 Celsius y a veces llega hasta 45 Celsius. Entonces supongamos que hay un día en el que la temperatura estuvo a 12 Celsius ahí por la madrugada y a mediodía en punto llegó a 45 Celsius. Entonces, ¿cuánto cambió la longitud del puente? Entonces sacamos los datos y estos son los siguientes.
De una tabla podemos averiguar que el acero anda como por 12 por 10 a la menos 6 Celsius. Por grado Celsius significa esto. Y eso en notación estándar sería así, aunque en notación científica sería 12 por 10 a la menos 6, consultándolo en alguna tabla. Mide 300 metros originalmente a una temperatura estándar y vean de que sufre un cambio de 33 Celsius grados, porque estaba a 45 la final cuando inicialmente medía 12. Con eso la incógnita que nos están preguntando es delta L y ya que tenemos los datos en la escala correcta, acuérdense que 33 Celsius grado y 33 Kelvin es lo mismo, ¿verdad? Porque la escala Celsius y la Kelvin van uno a uno. Así que normalmente en las tablas se puede dar en función de Kelvin aquí, pero el Celsius grado es lo mismo que el Kelvin, ¿verdad? Entonces al multiplicar estas tres cantidades nos da 0.011 metros o 1.19 centímetros. Se ve que es poco, ¿verdad? Pero este crecimiento puede ser suficiente como para agrietar los extremos del puente si no se le dejara un espacio para crecer. Por eso en esta ilustración que estamos presentándoles ahorita, se ve como en todos los puentes se deja un espacio entre la calzada y el puente para que el puente crezca y tenga la oportunidad de crecer cuando las temperaturas lo dilaten. Lo mismo vemos aquí en una pared. Si a la pared se le deja un espacio para que crezca, normalmente no se va a agrietar. También puede decirse lo mismo de los pisos que se le echan a las casas, ¿verdad? Para que no se agrieten o no se fracturen. Entonces hay que dejarle unos espacios ahí que se le puede hacer después de haberlo construido, como hacen algunos cuando hacen las calzadas de las calles. Vemos de que después le ponen una sierra y cortan en bloque la calle para que al crecer esta tenga donde crecer ese pequeño espacio ahí, que sea algunos cuantos milímetros, pero que se le dé espacio y así en el máximo crecimiento habrá cómo acomodar esa nueva medida adicional. Bien, estas entonces son cuestiones estructurales que tiene que tener en cuenta todo constructor. De hecho, todos los materiales, sean estos de motores, de vehículos, etcétera, todo lo que se va a someter a cambio de temperatura, puede ser edificios o motores o cualquier otra situación, habrá que tomar en cuenta que cuando crezcan las temperaturas, los materiales se van a hinchar y cuando disminuyan las temperaturas se van a encoger. Y eso va a depender de cada material. Fíjense la aplicación que pueda tener esto. Aquí se está mostrando una lámina formada por dos láminas adyacentes y algún pegamento que las une. Una es de acero y la otra es de latón. Resulta ser que el latón tiene un coeficiente de dilatación térmica más alto que el acero. Entonces a temperatura ambiente los dos están así colocados de manera pareja, uniforme. Pero cuando la temperatura empieza a crecer, el latón crece más que el acero. Por lo tanto, hace una comba, la lámina se pandea de manera convexa a favor del latón. Y esto va a ser siempre así, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se enfríe, entonces la curvatura va a ser a favor del acero, porque el acero va a crecer menos y el latón se va a encoger más. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Bueno, fíjense aquí, es esta misma situación que está arriba, solo que se diseñó este aparato de la siguiente manera. A temperatura, digamos, ambiente, vemos de que esta lámina tiene esta forma y está haciendo contacto, digamos que esto es metálico, ¿verdad? Y que esto abra un circuito eléctrico, que esto sea como un interruptor. En este caso el circuito eléctrico estaría abierto y podríamos decir que esto está encendido. En cambio, cuando se caliente, entonces el latón, que es el que está acá, va a crecer un poco más y el diseño que antes tenía en forma de círculo ahora se va a deformar y se va a abrir un poco y va a dejar de hacer el contacto con el que tenía acá. Bueno, pues esto es lo que se llama un termostato. ¿Y dónde se aplica esto? Por ejemplo, en las planchas eléctricas que utilizamos como un instrumento, como un electrodoméstico cotidiano, ¿no?
Entonces, si nosotros escuchamos cuando la plancha empieza a calentarse, entonces normalmente hace un chasquido y cuando alcanzó cierta temperatura, ese chasquido significa de que el termostato se desacopló y el circuito que antes estaba abierto, perdón, cerrado, haciendo que la corriente eléctrica circulara, ahora está abierto y por lo tanto ahora ya no pasa corriente eléctrica por la plancha y entonces la plancha ya es suficiente, ya tiene una temperatura alta y no se sigue calentando porque ya no hay más corriente eléctrica. Pero cuando la plancha vuelve a enfriarse, entonces esto va a volver a caer así como está acá. Y entonces se va a encender otra vez y se va a estar encendiendo, apagando. Lo mismo con los refrigeradores, ¿verdad? Tienen un sistema de un sensor que hace lo mismo que esto, que detecta que cuando la temperatura es baja o alta, entonces activa o desactiva el motor según la configuración del termostato. Vean cómo una laminita sencilla puede entonces servir como un instrumento tanto como para servir de sensor hasta como un instrumento para medir temperaturas. De hecho, algunos termómetros miden la temperatura usando esta relación de curvatura en función de la temperatura. Ahora que hemos visto qué es la temperatura, podemos repasar que la temperatura es una medida de la agitación térmica de las partículas de un sistema. Y la temperatura puede tener un efecto en los materiales. Como vimos en las diapositivas anteriores, los materiales suelen aumentar sus dimensiones cuando la temperatura aumenta y disminuir sus dimensiones cuando la temperatura disminuye. Y algunos materiales lo hacen con mayor efectividad que otros, como por ejemplo aquí en este caso el acero con el latón. Y que esta cuestión de la dilatación térmica debe tomarse en cuenta en todo, ¿verdad? En estructuras diseñadas porque normalmente ningún lugar del planeta tiene una temperatura constante. Y el hecho que cambie la temperatura significará entonces que también cambiarán las dimensiones de los materiales. Ahora estaremos viendo un poco sobre el calor y la diferencia que hay entre calor con la temperatura.